Ya, lo último que habíamos visto era desarenador. Ya, vamos a proyectar. Bueno, lo último que vimos y ejercicio fue de la sedimentación o un desarenador. Ya cuando hicimos el cálculo, cómo lo podíamos dimensionar y obtener las medidas mínimas de dimensiones tanto largo, ancho, altura de flujo, como del volumen para lograr la retención del volumen de agua, lograr que baje la velocidad y con eso generar el tiempo suficiente para que la partícula pueda descender y decantar y quedarse en el fondo. ¿Ya? Esa es la idea de un desarenador. Repasamos cómo utilizar según el número de Reynolds. ¿Ya? Cuando veamos o les dé el ejercicio del otro tipo de sedimentador, según los parámetros del número de Reynolds, ustedes van a obtener los diferentes valores de coeficiente de arrastre. Y obviamente todo eso depende del tamaño de la partícula. Entonces ahora vamos a comenzar con el inicio del movimiento en suspensión, donde aparecen varios aspectos relevantes con respecto a la aerodinámica. Uno de esos parámetros tiene que ver con la velocidad de corte, ¿ya? Que es este término. Se puede expresar de diferentes formas. Se puede ocupar esta ecuación o se puede ocupar esta. ¿Ya? Cualquiera de las dos es válida y llegan al mismo resultado. Obviamente va a depender de los valores que ustedes tengan. Entonces con la velocidad de corte ya podemos obtener el esfuerzo del corte de fondo o la fatiga de corte de fondo, que es el tau sub 0. Ahí aparece la velocidad de corte al cuadrado por la densidad de flujo. Entonces una vez que tenemos la fatiga de corte de fondo, podemos obtener el parámetro de Chills, que es el tau asterisco. ¿Ya? Existen varias referencias ya para poder obtener el valor crítico de la velocidad de corte, que es este parámetro, que es más que nada el criterio del inicio de la suspensión. Recuerden que tenemos varias capas donde tenemos velocidades para el acarreo del fondo y otras velocidades que son para el acarreo en suspensión, ¿no? Entonces existe una velocidad crítica donde pasamos de un punto a otro. Y esa velocidad ya está determinada a través de la velocidad de corte y la velocidad de sedimentación. Normalmente se ocupa el criterio de Van Rijn, que es este. Es el más utilizado y el que nosotros también vamos a utilizar. Con respecto al criterio de que ambas velocidades, si son mayor a 1, están dentro del valor crítico. Y se inicia la suspensión de los sedimentos. Existen otros términos, por ejemplo, como los de Julien. Por ejemplo, si hay suspensión dominante. Es decir,
si está todo el sedimento en esta zona. Vamos a ver de inmediato un ejemplo, entonces, ya, donde un escurrimiento en un canal, dice, tiene una profundidad de 2,8 metros. Una pendiente de fondo y si el fondo del canal está constituido por un material relativamente uniforme, de 5 milímetros, se solicita analizar el tipo de movimiento del material del fondo. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones para poder determinar la velocidad de corte. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál ocupamos? ¿1 o 2? ¿Cuál creen ustedes, chiquillos, que habría que ocupar? ¿La 1 o la 2? Según los datos que tenemos en el enunciado. Chicos, vamos. Para obtener velocidad de corte, según los datos que nos entregan, ¿cuál de los dos ocupamos? ¿1 o 2? Al final con ambos vamos a llegar a lo mismo. 1 o 2. Ya. Parece que no vamos a tener participación, así que sigámonos. Entonces la velocidad de corte va a ser igual a la gravedad, que la conocemos como 9,8. Un radio hidráulico, cuando es un canal muy ancho, es igual a la altura, por lo tanto, como 8 metros. Y ya sabemos que S, que es la pendiente, igual a I, igual a J, por lo tanto, 0,001. Y todos son raíz. Entonces, vamos a calcular. Está un valor, así que lo estoy pegando en este instante.
de acá. Ya, entonces, ahora sí, de acá. Entonces habíamos sacado la raíz de G por RH y por J y eso nos daba 0,16 aprox. Ya, ¿cómo es velocidad? Metro partido por segundo. Después tenemos la otra ecuación para poder determinar el parámetro de Chills, que es este valor. Lo podríamos hacer en dos pasos, ¿ya? Obteniendo primero el tau sub 0, que es la velocidad de corte al cuadrado por la densidad. Y podríamos obtener el tau sub 0 de esa forma y después reemplazarlo acá. O bien podemos irlo determinando, reemplazando de inmediato en la ecuación. Pensando es que este valor, como son gravedades específicas, normalmente es 1,65 por la diferencia de la gravedad específica de los sólidos y del agua. Y anulamos la densidad de acá y la densidad de acá. Simplemente no la ocupamos. Por lo tanto, la velocidad de corte que ya habíamos obtenido al cuadrado, es decir, los 0,16 al cuadrado, partido por 1,65, perdón, por la gravedad y por ds que habíamos tenido, que era, según el enunciado, eran 5 milímetros. Y esos son 5 milímetros. Por lo tanto, el parámetro de Chills es de 0,34. Es el esfuerzo de corte. Y como todo esfuerzo en realidad, no solamente de corte, como todo esfuerzo, en la unidad Pascal. Y ahora obtener la velocidad de sedimentación, que es el último punto. Si vamos a buscar los 5 milímetros en las velocidades de sedimentación, aprox, según las tablas, aprox, eso vendría siendo 0,27 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces,
La velocidad de sedimentación aprox es de 0.27 metros partidos por segundo. Entonces, calculando esto para saber el valor crítico, tenemos que son 0.16 y 0.27. Aproximadamente, digamos que 0.6, 0.59, 0.6, más o menos la relación. Que es menor a 1, que el parámetro de Van Ryn. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que según la materia que estuvimos viendo, es el criterio de inicio de suspensión. Por lo tanto, según Van Ryn, el criterio de inicio de suspensión es la relación de la velocidad de corte partido por la velocidad de sedimentación mayor o igual a 1. Es decir, si ese número hubiese sido mayor a 1, esto hubiese sido mayor a 1, tendríamos ya sedimento de suspensión. Tendríamos movimiento de suspensión. Pero como es menor a 1, según el criterio de Van Ryn, el flujo descrito ya de las partículas en realidad no estaría en suspensión. Eso es lo que significa ese número o esa relación en realidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que vimos recién. Estos datos. Por lo tanto, como esta relación dio menor a 1, no hay sedimento en suspensión. ¿Ya? El inicio del movimiento de suspensión es normalmente cuando la tensión tangencial crítica que inicia el movimiento de algunos bloques, ¿ya? Que es el parámetro de Chill que nosotros ya habíamos estado revisando, que era este. Tau sub 0, velocidad de corte al cuadrado por la densidad. Entonces, cuando ese parámetro de Chills que revisamos acá, que es el parámetro, ojo, igual a la estabilidad, si se fijan, es lo mismo, parámetro de chill o parámetro de estabilidad, es decir, cuando el flujo está estable. Va a existir, por lo tanto, un movimiento crítico de la partícula que va a hacer que se rompa la estabilidad
y se inicia el movimiento de suspensión. Entonces, para ello debe cumplirse que el tau inicial o la fatiga de corte de fondo, que es este parámetro de acá, sea menor o igual al parámetro de chill crítico por todo el resto de valores. Es decir, despejamos el tau sub 0 de acá. Considerando que el flujo es bidimensional, ya haciendo el reemplazo del radio hidráulico, perdón, del diámetro hidráulico, y reemplazando J en la ecuación de Darcy, según este criterio, que recuerden que J es la pérdida de carga, es HL. O H por L, en realidad, como quieran llamarlo. Entonces, si la velocidad aumenta gradualmente, el movimiento de las partículas se producirá cuando el valor del esfuerzo de corte sobrepase un cierto umbral crítico. Entonces, para el inicio del movimiento de las partículas de diámetro ds, el parámetro de estabilidad, que era el parámetro de Childs, tiene un valor crítico que vamos a designar como el parámetro de Childs o tau asterisco crítico. Entonces, cuando este tau asterisco crítico tenga esta condición, el movimiento de las partículas se va a producir. Es decir, todo elemento va a tener el parámetro crítico y nosotros vamos a calcular normalmente el parámetro de Childs y vamos a comparar ese parámetro de Childs con el parámetro crítico de Childs. Y si nuestro parámetro es mayor al crítico, quiere decir que vamos a estar produciendo o se está produciendo en realidad un movimiento de las partículas en suspensión. De acuerdo a Childs, entonces, este esfuerzo de corte crítico en una superficie horizontal dependería de un modelo experimental. Un modelo experimental que está en relación al número de Reynolds. Con diferentes valores de parámetro de Childs crítico, según en qué tipo de flujo nos encontremos, según el número de Reynolds. Ahora, este parámetro también lo podemos obtener a través de la ecuación de Brownian en función del número de Reynolds. Muchos investigadores también proponen utilizar el diámetro adimensional de asterisco del sedimento como parámetro característico del tamaño de las partículas. Gasto líquido. Todo lo anterior fue con respecto entonces al movimiento en suspensión, ¿ya? Es decir, que no está en el fondo, tampoco está en la superficie. Y eran con respecto a los gastos sólidos. Ahora vamos a ver un poco de gasto líquido. ¿Cuáles son las diferencias del gasto sólido con el gasto líquido? La partida es
todo lo que nosotros normalmente tenemos como el concepto de que es líquido es agua, ¿ya? No una mezcla de agua con lodo, agua con sedimento, con arena, con tierra, etc. Normalmente el gasto líquido está compuesto sí por una buena cantidad de gasto sólido. El gasto líquido son, por ejemplo, las precipitaciones, las cuencas, que pueden ser de diferentes tipos, los caudales, que también son variables y que normalmente responden a las precipitaciones con su respectiva inercia según la cuenca, el tiempo que se demore del punto más alejado de la cuenca hasta llegar al punto de aforo. Para manejar obviamente esta incertidumbre se usan las estadísticas que ya hemos visto de un número importante de años que indiquen los regímenes en tiempo y cantidad de la magnitud de los caudales. Y con eso nosotros, como tenemos los caudales, podemos obtener nuestro gasto líquido. También tenemos los enrocados, ¿ya? Que normalmente son un revestimiento, que son medidas de protección normalmente para este tipo de obra hidráulica, que se ejecutan a través de la colocación ya de rocas de forma ordenada, que normalmente al ser de cantos vivos van generando una trabazón y también por su peso que se va impidiendo que estos se vayan desplazando, ya que las fuerzas que puedan generarse en el fondo de arrastre o de tensión no son suficientes para mover el peso de este tipo de roca. Por lo tanto, para poder generar un diseño enrocado, tenemos que no solamente ver el diámetro, sino que también el peso que pueda tener este elemento. Los enrocados se disponen tanto en el fondo como en la orilla del cauce y su diseño se realiza en función de la velocidad del flujo y de la profundidad de las socavaciones esperadas. Los enrocados se pueden construir con una o más capas de roca, ¿ya? Su estabilidad depende del ángulo que la cara mojada presenta respecto a la vertical y se fundan a una profundidad mayor que la socavación general o local esperada. ¿Ya? Siempre el enrocado tiene que ir más abajo del cálculo de la socavación general o localizada. El uso de enrocado es generalmente más económico que otros tipos de revestimiento, ¿ya? Además de ser fácil de reparación, fácil de reparar y de mantener, poder reemplazar, y son mucho más flexibles. Se pueden definir dos tipos de enrocado: los enrocados simples, que son aquellos que se instalan sueltos sin un material aglutinante, y los enrocados consolidados, que en este caso se dispone de un material que produce adherencia entre las rocas, como el cemento u hormigón. La estabilidad de un enrocado depende en gran parte de la magnitud de la velocidad del flujo tangencial, de la dirección de la corriente principal en relación con el plano del enrocado, el ángulo del talud del enrocado y obviamente también de las características del tipo de roca que se vaya a colocar. Entonces, como dijimos que eran medidas de protección, también se le conoce como medidas de defensa. Entonces, con estas especificaciones, si ustedes las aprecian bien, aparece la tela geotextil como una capa para evitar el flujo de los finos de un lado hacia otro, la capa granular,
y después el enrocado. El enrocado con un aglutinante, porque viene entre medio con hormigón u cemento. Si se fijan, este es el lecho fondo del cauce. Seguramente el movimiento de fondo lo acarrea va a producir una socavación que seguramente puede llegar hasta ese punto. Entonces, siempre nuestro enrocado debe llegar más abajo que la socavación general que se está marque esquemáticamente en el fondo, o como mínimo debe tener 1 metro bajo el lecho del cauce. Y extenderse también en el caso de este ejemplo en el terraplén. Otro ejemplo de enrocado, ya, situación similar, geotextil, la gravilla, y ya aquí viene el enrocado, donde se le va generando su dimensión a través del peso. Si se fijan, acá la roca, según cálculo mínimo, debe ser de 250 kilos cada roca. Entonces uno en este tipo de elementos tiene que especificar cuál va a ser el peso del elemento que tiene que colocar. Obviamente muchas veces colocan de menor peso para ir rellenando los espacios, pero debiera cumplir todos con la especificación del peso. Como mencionamos, los enrocados normalmente son obras de protección, de defensa, por lo tanto, no solamente van en el fondo o van en los costados, sino que pueden ir en diferentes tipos de obras. ¿Ya? Por ejemplo, en la fundación de un machón de un puente, ¿ya? Donde normalmente este tipo de estructura, el agua al pasar por este elemento genera diferentes turbulencias que van generando una socavación en el fondo, que es eso aproximadamente, se va a remover el material del fondo justo en ese punto. Por lo tanto, como se sabe que el material fino, por las velocidades que se van a generar y las turbulencias que se van a generar justo en ese elemento, ese suelo se va a socavar, esas partículas se van a ir agua arriba. Esas partículas que uno sabe que se van a remover, las reemplaza por enrocado. Acá lo mismo, un pie de un vertedero, donde se va a generar el resalto hidráulico. También se genera una protección con enrocado. En este gráfico, ya, dependiendo de la velocidad de fondo que vamos a tener, la intersectamos con la curva. Por ejemplo, si tenemos 3 y fracción, podemos tener un diámetro aproximado, si es que consideramos que la roca puede ser esférica, un diámetro aproximado de 40, o un peso aproximado de unos 110 kilos. ¿Ya? Por lo tanto, en este gráfico podemos tener un diámetro considerando una roca esférica o su equivalente en kilos. Entonces, los enrocados de una protección deben ser estables y permanecer inamovibles.
Los enrocados tienen varias ventajas, entre ellas protegen al terreno bajo, que está bajo el enrocado en sí, bajo la piedra, de la erosión de las corrientes. Debido al aumento de la rugosidad superficial, la velocidad del escurrimiento disminuye, por lo tanto la posibilidad de erosión también. Los enrocados son estructurales, son flexibles y se adaptan bien a los asentamientos del terreno. Las protecciones con enrocado armonizan bien con la estructura hidráulica y en general se adaptan bien al paisaje. Y los trozos de roca no sufren desgaste importante y tienen una larga vida. Y también permanecen en el tiempo porque nadie quiere robarse un pedazo de roca. Entonces los escurrimientos que solicitan a estas protecciones son normalmente flujos turbulentos, ¿ya? Y donde no existe una influencia del número de reinos. La figura muestra un escurrimiento de altura h y velocidad v sobre una superficie horizontal. El tamaño del enrocado se caracteriza por el diámetro nominal ds. Y se trata de determinar la velocidad media máxima. Recuerden que siempre trabajamos con velocidad media en los cálculos, que puede soportar este lecho sin desarmarse. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede fluir sin levantar la roca, por ejemplo, y hacerla rodar por el fondo? Entonces, para el inicio del movimiento de las partículas de diámetro ds, el parámetro de estabilidad, o hasta el parámetro de Child, tiene un valor crítico, ya que es el que habíamos mencionado anteriormente. Normalmente los enrocados se trabajan a través de dos focos, donde uno aborda el análisis a través de un método teórico y otro práctico. Y el primero consta de un equilibrio de fuerza, ¿ya?, sobre un elemento del enrocado, como el que se muestra en la figura, donde aparecen todas las fuerzas que actúan en esa roca. Y el otro a través de el análisis teórico, ¿ya?, del flujo, donde se produce el movimiento de una determinada partícula. Eso es cuando el momento de las fuerzas que tienden a movilizar a la partícula, ¿cuáles son las fuerzas que van a generar el movimiento de la partícula? La flotación o el empuje, el arrastre y levante. Cuando este tipo de fuerzas supera el momento de la fuerza que la tiende a mantener en su posición, que es la fuerza del peso normalmente, el peso, se va a generar el movimiento. Este diámetro se determina a partir de el número de reinos, este diámetro S, que nosotros estamos llamando diámetro nominal. Se determina a través del número de reinos, o reino al cuadrado, y el diámetro asterisco, que lo vimos también más hacia atrás en la materia, lo vamos a buscar, y era el diámetro dimensional, el de asterisco. Por lo tanto, si yo conozco el ds, obtengo el número de Reynolds y con él puedo obtener el diámetro adimensional.
Según Julien, ¿ya? El parámetro crítico de Childs o parámetro crítico de la estabilidad puede ser estimado mediante la siguiente relación y van a depender del diámetro dimensional. Si el diámetro dimensional es menor a 0,3, se ocupa esta ecuación. Si está entre estos valores, se ocupan las siguientes ecuaciones. Y si es mayor a 50, se ocupa esta ecuación. Entonces, una vez que obtenemos el adimensional, nosotros podemos obtener el parámetro crítico de Childs para compararlo con el de estabilidad o de Childs normal y ver cuál es mayor. Si el parámetro de estabilidad es mayor al crítico, tenemos movimiento de fondo. El phi normalmente se conoce como ángulo de reposo. ¿Ya? Eso normalmente se ve en la mecánica de suelo. Si no se dan los datos, normalmente el ángulo de reposo se considera en 45 grados. Obviamente va a depender del tipo de material. Pero si no se entregan los datos según la mecánica, se considera de 45. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente en el Paint. Ya. Entonces, un río muy ancho cuyo fondo es de gravilla y una altura del flujo de 1,82 metros o calado de 1,82. El lecho posee una pendiente de 0,1% y la gravilla de tamaño uniforme de 8 milímetros. Indicar si el lecho de gravilla estará sujeto a movimiento, ya movimiento del fondo. Además, indicar el diámetro crítico de la gravilla para este escurrimiento, considerando una viscosidad de 1,3 por 10 elevado a la menos 6. Viscosidad para utilizar con el número de Reynolds. Bueno, entonces lo primero que hacemos según los datos es obtener la velocidad de corte. La velocidad de corte
que corresponde entonces a la gravedad por el radio hidráulico, que sabiendo que normalmente este tipo de cauces son muy anchos, se considera igual a la altura, por la pendiente. Entonces eso nos da una velocidad de corte de 0.134. Quedó feo así. Como velocidad de corte, 0.134. Listo. Entonces, después podemos obtener el esfuerzo de corte o directamente el parámetro de Chills. Como lo dijimos anteriormente, la vez anterior reemplazamos directamente acá, ahora vamos a hacer paso a paso. Tau sub 0, la velocidad de corte 0,134 al cuadrado por la densidad del flujo, que son los 1000. La densidad del agua es 1000. Eso nos da aprox 17,96 pascales. Ahora obtenemos el parámetro de Chills. Donde ya sabemos que vale 17,96. Sabemos que la densidad vale 1000 y la gravedad específica son 2,65 menos 1, por lo tanto serían 1650. 1650 por la gravedad. Y por el diámetro, que acá se indica que es 8 milímetros. 0.008 en metro. Ese parámetro de Chills es igual a 0.139. 0.139. Entonces, una vez que nosotros obtenemos ese valor, tenemos la velocidad de corte, tenemos el ds y tenemos la viscosidad. Sacamos el número de Reynolds. Número de Reynolds da aproximadamente 824.
Entonces ahora sacamos el diámetro adimensional, que es el de asterisco, a través de la ecuación de la raíz cúbica del número de Reynolds al cuadrado, partido por el tau o el parámetro de Childs. Tau asterisco o parámetro de Childs, se ve ahí. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro número adimensional. Y nos da un diámetro aprox de 169,8. 169,8. Ese es nuestro número dimensional. Nuestro diámetro dimensional. ¿Qué es lo otro que tenemos que considerar para poder obtener el tau crítico ahora? Según Julian, dependiendo de nuestro diámetro dimensional, puedo obtener el parámetro de Child crítico. Es decir, si este número o de diámetro dimensional es de 169,8, está en este rango. Por lo tanto, yo para obtener el tau crítico debería ocupar esta ecuación. Como no me dieron el ángulo de reposo, el phi, tangente de phi, considero que es tangente 45. Por lo tanto, mi tau o el parámetro de Child crítico va a ser igual a 0,06 por la tangente de 45. Y eso me da aproximadamente 0,06. Entonces ahora nos queda, si ya tenemos el tau crítico, es compararlo. Nosotros tenemos este valor y según la materia, el movimiento de las partículas se produce si se cumple la siguiente condición. Parámetro de Childs me dio 0,139 y el crítico me dio 0,06. Por lo tanto, según esto, hay movimiento de fondo.
¿Qué es lo otro que podríamos revisar? ¿Qué pasa con el valor del ds? Porque podríamos determinar el diámetro crítico de la gravilla para este tipo de escurrimiento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado también a todo esto? Entonces, si vamos, por ejemplo, acá, dice indicar el diámetro crítico de la gravilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pensemos en que ahora podemos despejar el ds directamente en función de todo lo anterior. Ocupando esto. Que si se fijan es similar a esta ecuación, pero considerando el parámetro shield crítico. Recuerden que para que se cumpla lo anterior se tenía que dar esto. Aquí entonces aquí simplemente de esta ecuación que se tiene que cumplir despejamos el ds. Y que esto de acá es lo mismo. Entonces tenemos que el ds es igual al tau sub 0, que es la fatiga del corte de fondo, partido por el crítico, por el ρ por g, que eso viene siendo igual al peso específico, por la diferencia de las densidades, que normalmente es 1,65. 1,65. Y ahí tengo despejado mi ds. Y todos esos valores los tengo. Fatiga del fondo, acá, es 17,96. El parámetro de chill crítico, 0,06. Densidad por gravedad, los 9800 aprox. Y por los 1,75. Por lo tanto, el ds calculado para esas condiciones es igual a 0,019 metros. Es decir, eso es 1,9 centímetros o 19 milímetros.
¿Qué quiere decir eso? Que las partículas menores a 19 milímetros, la partícula de gravilla, de ese diámetro o menor, o mayor en realidad, a 19, están fijas o están en el límite del movimiento. Es decir, no se mueven. Este diámetro está al límite. Este es el límite para que se inicie el movimiento. Límite movimiento. Los 19 milímetros. Pero acá nosotros lo que vimos, según el cálculo, si hay movimiento. ¿Y eso por qué? Porque las partículas son menores a las 19, son de 8. Entonces aquí ya con esto también se verifica que las de 8 milímetros sí están en movimiento. Sí están en movimiento. Es decir, de 19 milímetros hacia abajo, las partículas se movilizan. Y de un diámetro superior a eso, a los 19 milímetros, las partículas no se movilizan. Entonces, sigamos con la materia. Ya llegamos a los enrocados, calculamos los enrocados, vimos el ejemplo número 2. Profe, tengo una duda. Sí, cuéntame. ¿Ese -1 es diferencia de densidad? ¿Eso dijo? ¿Qué es ese específicamente? Esa es la gravedad específica. La gravedad específica de cualquier material. La gravedad En este específica, por ejemplo, del agua es 1. sí. Ah, y por eso le pone 1 al otro lado. El S en realidad es la gravedad específica de los sólidos, Claro. Y el 1 sería el del agua. el del agua. Ah, ya, ya. Esa era mi duda. Tienen que repasar la materia, chiquillo, igual, porque eso está al principio de esta materia. Pero recuérdenlo bien, cuando vimos el comienzo era la gravedad específica de los sólidos, cuando empezamos a agregar estos sólidos, es 2,65. Entonces, como estamos sacando la diferencia para ver lo que se está empujando, le restamos a esa gravedad específica a la que corresponde a la fuerza del agua. Por eso siempre va a ser -1. Ya, entonces, siguiendo con lo enrocado, Williamson propuso la siguiente relación entre el factor de fricción, el tamaño del grano, la partícula y la altura del escurrimiento, donde aparece la siguiente relación del factor de fricción. El ds y la altura. Con eso nosotros podemos entonces obtener un factor de fricción F, donde este factor de fricción F lo colocamos acá. Peso específico, factor de fricción. Y esto es la ecuación que vimos anteriormente. A ver si la pillamos rapidito.
Esta, que viene de Darcy. Al final de la gama por este valor. Entonces, tenemos gamma, factor de extinción F y lo que corresponde al valor de Darcy. Y eso tiene que ser menor o igual a lo que ya conocemos. Simplificando y extrayendo la raíz, se obtienen los siguientes valores para la velocidad máxima, por ejemplo. Ahora, si adoptamos el valor del parámetro de Childs o el parámetro de estabilidad crítico igual a 0,047, la ecuación anterior queda de la siguiente forma. ¿Y por qué habla de 0,047? Pues vamos atrás. Los valores normalmente del flujo de Reynolds para lo que estamos viendo nosotros, este tipo de flujo normalmente va a ser plenamente rugoso. Y son valores superiores a los 75 o 100 hacia adelante, aprox. Y esos valores normalmente están entre el 0,04 y el 0,06. Incluso el ejemplo que vimos anteriormente, si se fijan, a nosotros nos dio un tau crítico de 0,06, que nos dio a través de este valor. Ya que obviamente dependiendo del ángulo, nosotros consideramos un ángulo a 45, por eso nos dio 0,06, ya que la tangente en ángulo 45 es 1. Pero normalmente se mueven esos valores, 0,040 y algo. Por lo tanto, considerando este valor, nuestra velocidad máxima ahora queda representada a través de esta ecuación según Williams. Esta relación entrega valores de la velocidad ligeramente superiores a los valores máximos entregados por las ecuaciones empíricas o experimentales que veremos a continuación. Es decir, otras fórmulas para poder calcular la velocidad máxima aceptable sobre un fondo plano de enrocado. Es decir, esta es la velocidad máxima para que no se produzca el movimiento de fondo. Es decir, si yo paso esta velocidad, tengo movimiento de fondo. Si no la paso, no tengo. Por lo tanto, aparece la fórmula de Isbach con estos valores, que va cambiando el tipo de material, en realidad. ¿Ya? Estamos hablando de materiales con buena cohesión o sin cohesión, donde va a cambiar este número, 0,86, 1,2, y el resto se mantiene igual. Donde aparece ahora un ángulo, el ángulo θ, ¿ya? Que es de inclinación con la horizontal. Es decir, la velocidad máxima aceptable sobre un fondo plano de enrocados que tiene un ángulo θ de inclinación con la horizontal para que un bloque de roca sobre la superficie de los enrocados no se mueva, esta debe ser menor al valor límite dado por esta relación. Y para que un bloque que está trabado con el resto de los enrocados se salga de la protección, la velocidad máxima necesaria sería esta. Es decir,
un enrocado se salga de la protección, uno que está trabado, es decir, tiene buena cohesión si está trabado, es 1,2, y un bloque que está en la superficie del enrocado, simplemente está depositada encima del enrocado, no está trabada, se ocupa esta ecuación. Entonces, si se fijan, estos son los que están en la superficie y 1,2 para uno que está trabado dentro del enrocado en sí. Muchos experimentos aguas abajo, por ejemplo, de disipadores de energía, mostraron que en esos casos debe usarse el coeficiente 0,86, es decir, cuando estamos hablando de disipadores de energía, utilizar 0,86 con la velocidad media sobre la grada terminal. En cambio, para analizar el cierre de un río, por ejemplo, para la construcción de una obra de desviación, aguas abajo de la taguilla, puede usarse el coeficiente de 1,2. También dentro de los enrocados aparecen otras ecuaciones, por ejemplo la de Neal. Este investigador canadiense propuso la ecuación adimensional, ¿ya? Admitiendo que el coeficiente de la ecuación es igual a la unidad. Si se fijan, la velocidad máxima de esta ecuación es muy similar a la que se obtuvo a través de la ecuación de Williamson, considerando un parámetro de Scheele crítico de 0,047, donde h partido por d es igual a un sexto, bien similar a esta ecuación. Esta ecuación también, la de Neal, puede transformarse utilizando el número de Freud del escurrimiento. Es decir, utilizando el número de Freud. Con esta relación, entonces se determina el número de Freud del escurrimiento que puede soportar el enrocado de tamaño de S. Es decir, ahora no solamente está relacionada con la velocidad, sino que el número de Freud que va a llevar el escurrimiento límite para diferenciar si es que existe escurrimiento en el fondo o no. Entonces, recordando que el número de Freud del torrente se ve representado por esta ecuación. Siguiendo entonces con los enrocados, experiencias de la Universidad de Chile, un estudio experimental de Ayala, por ahí por los años 90, un estudio que fue realizado en el laboratorio de hidráulica de esta universidad, condujo a relaciones útiles para cauces con lecho de piedras gruesas y altura de agua relativamente baja, que es lo que se decía acá. Si se fijan, normalmente en este tipo de cauces, sobre todo cordillerano, la altura de agua es súper baja y normalmente las piedras sobresalen sobre el flujo de agua. Por lo tanto, si consideramos la aspereza o la rugosidad de este tipo de elementos, es muy diferente a lo que veíamos normalmente en un canal, ya donde la aspereza y el flujo estaba acá y el flujo de agua está por acá arriba. Acá es súper diferente. Entonces la aspereza va por ahí y el flujo de agua está por acá. Entonces ahí aparece otro término, ya que es lo que conocemos como la rugosidad relativa o altura dimensional, que es el H asterisco. Entonces, por ejemplo, si nuestra altura dimensional o rugosidad relativa es menor a 2,6, el valor
o la ecuación para poder determinar el número de Freud corresponde a esta. En cambio, si es mayor a 2,6, se ocupa la siguiente ecuación para determinar el número de Freud, donde los valores de K que aparecen ahí va a corresponder a 0,02 o a 0,06. Y eso va a ser cuando las piedras individuales, por ejemplo, del enrocado, están absolutamente inmóviles, es decir, están quietas, no hay movimiento, o a 0,06 cuando ya hay movimiento generalizado de las rocas en el fondo. Y vamos a desarrollar un ejercicio de todas maneras de browser. Aquí es un taller en realidad, así que no la vamos a desarrollar nada. Entonces, lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que este valor K, en realidad, según el ejercicio taller que vamos a ver, les va a servir para identificar si estamos moviendo o no el flujo. Y por lo tanto, les tiene que coincidir su número de Freud. Número de Freud que se saca a través de esta ecuación y que ustedes van a verificar con esta ecuación. Ahora, no solamente hablamos de enrocados en la parte del fondo, de la protección, ¿ya?, sino que también hay enrocados en el talud, que es lo que aparece acá en la imagen. Para ello existen otras ecuaciones, ya como la fórmula, por ejemplo, de Lopardo-Stell. Ambos investigadores que en forma independiente, cada uno por su lado, el primero en el laboratorio de Seiza en Buenos Aires y el segundo en el Instituto Nacional de Hidráulica acá en Peñaflor, en forma experimental llegaron a la misma relación, que puede presentarse en una forma unificada a través de esto. Siendo el Freud del enrocado del talud igual a este valor, y el ángulo θ corresponde a la inclinación del talud. Ahora se indica que la fórmula es válida en este rango, ¿ya? Normalmente si se pasa un poco de ese rango, 100 o qué sé yo, no significa que en realidad no sea válida. Se ha comprobado que para estos valores directamente en las investigaciones está 100% comprobado. No quiere decir que para otros valores no se pueda utilizar, valores que tienen un poco fuera de este rango. También existen otras ecuaciones para poder determinar los enrocados en talud, que es, por ejemplo, la propuesta por la División de Aeronáutica de California, ¿ya?, que utilizando igualmente el número de Freud del enrocado establece esto. O también la de Steven hicimos con este valor, donde se corresponde a unos factores de seguridad. El ángulo del talud, θ, que es este valor que vimos acá, el ángulo del talud, es muy importante y normalmente se recomienda que la relación de altura con respecto, perdón, de la horizontal con respecto a la vertical, o de altura con respecto a la horizontal, sea de 1,5 es a 1, es decir, sea más apaisada, más acostada en realidad.
o también de 12-1. La principal característica del rocado es su trabazón. Obviamente tiene que ser canto vivo para que se pueda generar una buena trabazón entre cada una de las rocas. Que como se ha indicado depende de la forma de los bloques de rocas y de su colocación. En la figura, se muestran los valores de ángulos de reposo ya, para material sin cohesión colocado por volteo. Y se obtienen ángulos mayores con enrocados de cantera colocados individualmente de modo ordenado, con lo cual se pueden llegar a ángulos aproximadamente de 70 grados. Entonces, si se fijan, dependiendo del tipo ya, del enrocado, si es muy redondo, por ejemplo, o muy angular, y si estamos hablando de, obviamente, material no cohesivo, roca, dependiendo de su diámetro, vamos a tener el ángulo de reposo. Bueno, en realidad este es de 75, por lo tanto, cada uno de estos elementos corresponde a milímetros. Es decir, si estamos hablando de un material de 30 y si estamos hablando de un elemento muy angular o una roca muy angular, podríamos llegar fácil a los 40. Es decir, un ángulo de reposo de 40 grados. Nosotros utilizamos 1,45 en delante para el ejemplo. ¿Se pueden llegar con valores superiores? Sí. Por ejemplo, acá estaban hablando de si el enrocado es de cantera, es decir, que se va tallando para poder llevarlo al enrocado o a su posición final, y se coloca ordenadamente, se pueden llegar casi a 70 grados. Entonces, acá viene el siguiente taller. ¿Qué es lo que dice? En un cauce con fondo formado por piedra de tamaño medio, es decir, un DS de 0,25 o 250 milímetros. La densidad de las piedras es de 2.650 kilos partido por metro cúbico y la pendiente del fondo del cauce es de un seno de alfa igual a 0,05. Estos términos ya lo hemos revisado antes ya, por si acaso, chiquillos, lo que corresponde a seno de alfa, etcétera. Por si acaso. Seno de alfa o tangente alfa que aparecen también por ahí entre medio o inclinación, etcétera. El caudal por unidad de ancho, es decir, el caudal unitario, es de 5 metros cuadrados segundo o metros cúbicos partido por segundo por metro. Al final nos están preguntando cuál es la condición del empedrado de fondo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En cuál de las dos condiciones está? Absolutamente inmóvil o con movimiento generalizado. Entonces para ello tienen que hacer el cálculo, digamos que casi paso a paso como se muestra acá. Poder obtener la altura a través de la ecuación de Manning, despejando h y tirando para que les dé los 5 metros cuadrados segundo. Una vez que tienen ese valor del caudal y la altura, pueden obtener fácilmente la velocidad. Después de obtener la velocidad,
Y ese número de Freud lo comparan con estos siguientes valores. Y obviamente, ¿cuál de las dos tienen que ocupar? Tienen que ocupar según la altura dimensional que obtengan ustedes. Y una vez que lo obtengan, este número de Freud lo tienen que comparar con el que les da acá arriba. Entonces este va a ser su siguiente taller. Le vamos a colocar fecha de inmediato. Bueno, como esta semana supuestamente es marcha blanca, debieran poder entregármela. Demos un poquito más de plazo el 25, para que no estén tan apretados. Por lo tanto, el 25 ustedes me debieron entregar este taller. A ver, no les voy a dar otro taller entonces. Está muy fácil esto, ¿eh? ¿Perdón? No lo escuché muy bien. No, yo creo que este mejor lo vamos a desarrollar y les voy a dar otro para que les quede claro más o menos cómo lo pueden ir haciendo. Así como para hacer un ejemplo de esto. Esto mejor así que este veamos la hora, de inmediato. Entonces, ya, no es taller, es ejercicio. Pero les voy a dar otro taller. Y para la misma fecha, al final de la clase les paso el otro taller. Ya, lo vamos a ver al tiro en Paint. Porque ya tengo fichados ustedes, chiquillos. Tienen muchas cosas que hacer de repente, les pasan muchas pruebas y dejan botar un poco la materia. Así que yo creo que ahora vamos a empezar a hacer un poquito más de ejercicio en clase. Ya vamos a pasar. Ya, ahí. Entonces, según lo que teníamos, tenemos el DS, tenemos la densidad de las piedras, que lo podemos ver como densidad literalmente, o como gravedad específica o densidad relativa, que serían los 2,65 que hablábamos al principio. A ver, veamos. Entonces tenemos que despejar H, que es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio. Entonces, como tenemos Marin, despejamos H y nos da 1,04. Entonces, despejando H, según los datos que tenemos,
queramos poder sacarlo, el n es 0,048 por el caudal unitario, que son 5, tres quintos por la raíz de la pendiente, que es el seno de alfa o seno de teta, y que vale 0,05, que es lo mismo. Entonces, si metemos en la calculadora, sería 0,048 por 5. Eso, según cálculo, tiene que ser aproximadamente 1,04. Entonces tenemos H. Una vez que tenemos H, sacamos el H exterior. O adimensional, altura dimensional. Que es 1 más 1,04 partido por el DS. DS de 0,25. Por lo tanto, nuestro H igual es 5,16. Entonces aquí al tiro nos vamos a esta ecuación de acá. Después nos queda sacar entonces la velocidad. Recordemos que U igual A por B, y A es el B por H, y obviamente entonces nuestro caudal unitario viene siendo H por B. Por lo tanto, si yo tengo el caudal, que es 5, y tengo la altura, que es 1,04, debiera obtener mi velocidad. 5 dividido 1,04, y eso sería una velocidad de 4,8 aprox. Entonces ya tengo mi velocidad también. Con mi velocidad que obtengo flow. Tengo la velocidad y tengo G por H. Entonces si sacamos el número de float ahora, 4,5 dividido raíz de G por H. 1,04, 1,5. Entonces mi número de float, 1,5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver ahora? Bueno, tengo que ocupar la ecuación esta, y tengo que ver qué valor de K voy a utilizar.
¿qué es lo que puedo hacer? Como para determinar al tiro. Admitir que se trata de un movimiento generalizado a la primera, por ejemplo. Y ocupar al tiro los 0,06 y reemplazarlo acá, ese valor de acá. Si yo hago ese cálculo, sería el F igual a 5,263 por K, que dijimos que era 0,06 por S menos 1, que al final sería 1,65. Todo eso partido por gravedad y eso elevado a un medio, que era la raíz, entonces eso por la altura dimensional, que eran los 5,16 elevado a 2,367 y eso por la altura 1,04 partido por los 0,25 del diámetro de S, y todo eso a la menos 2. Todo eso me da aproximadamente 1,49, por lo tanto 1,5. Es decir, sí, es movimiento generalizado. Porque coincide el número de Freud que calculé, considerando que era un movimiento generalizado, con el número de Freud al inicio. Si hubiese hecho el cálculo, por ejemplo, con los 0,02 y no me hubiese dado el mismo valor del número de Freud, tenía que cambiarlo al 0,06. Ahora en este caso coincidió al tiro. Y eso es lo que tienen que buscar ustedes, porque coincida el F de la ecuación con respecto al número de Freud que calcularon anteriormente. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya, vamos a seguir pasando clases, vamos a hacer clases hasta las 8 y ahí les doy el taller y quedan liberados. Vamos a avanzar un poquito más la materia. Entonces, dentro de las medidas de protección también tenemos los famosos gaviones. Ya, y esta obra yo creo que ustedes ya también la han visto de repente en alguna ribera o en alguna obra hidráulica por ahí, si es que han viajado y han andado cerca de un cauce, por ejemplo. Normalmente va a ser el tipo de cauce que son defensas fluviales, este tipo de elementos. Son cajas armables formadas por una malla de alambre y a veces también de PVC, plástica, que se rellenan con piedra y se amarran con el mismo alambre. La ventaja que tienen es que pueden ser construidas utilizando solo mano de obra, por ejemplo, y pudiendo conseguirse grandes volúmenes por acumulación. ¿Cuál otra característica? Son flexibles, ¿ya? Por lo que no se acomodan, por lo que se acomodan sin romperse. Es decir, se pueden asentar un poco, pero no se va a romper el elemento en sí. Una de sus limitantes es que su vida útil es entre 5 y 10 años, y normalmente es porque la corrosión afecta directamente los alambres. Las dimensiones habituales ya son a través de diferentes secciones. Normalmente la sección transversal es de 1 metro por 1 metro y los largos van variando. Pueden ser
cuadrados, de 1 por 1 por 1, o ya más rectangulares, de 1 por 2 hasta casi 3 metros de largo. Y en el dibujo aparece normalmente un esquema de gavión, donde 1 es el contrafuerte, ¿ya? En la base de los gaviones. El 2 ya viene siendo el relleno entre el muro de gavión y el talud, el terraplén. Y el 3 ya viene siendo la altura de este tipo de elemento, que aproximadamente son 8 metros. Ahí está el desarrollo aprox de los tipos de gaviones. Si se fijan, el gavión se tiene que ir metiendo, sobre todo en la parte superficial, bajo el lecho. Es decir, este es el fondo del río, y si se fijan, siguió hacia abajo. Se mete también dentro del terreno natural del lecho. Entonces se genera en realidad un muro de contención. Eso es un gavión. Un muro de contención. Y acá se puede apreciar cómo es la roca o las piedras amarradas con alambre, con la típica malla gallinero que se ve. Entonces vamos a tener el coronamiento, la estructura de gaviones, que tiene que sobrepasar obviamente la cota de agua máxima, el fondo del lecho, y tiene que pasar el nivel de la socavación hacia abajo. Para cauces menores y con poca capacidad de arrastre de bolones o rocas, se calculan estructuralmente como si fuera un muro de contención. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Ahí está el desarrollo de este tipo de elementos. Si se fijan acá, estos es un paño de 3, pero está dividido, o sea, en realidad es un solo paño, pero se está generando al tiro la división de 3. Y ahí están armaditos en 3. Ya estos ya están construidos. Entonces se genera la excavación, se genera el borde, y una vez que están estos elementos incrustados en el borde o en el lateral del cauce, se genera el relleno o el terraplén en realidad. Normalmente su construcción se genera este moldaje, ¿ya? Porque a medida que se va sumando la altura de la piedra, se puede ir deformando el elemento. Entonces, una vez que está recién construido, se saca el moldaje de madera, que es el que aparece acá en toda la guía. Entonces aquí ya está terminado el elemento. Se fijan, aquí viene y va en forma de escala, como lo veíamos anteriormente. Y aquí pasa un gavión hacia este costado. Entonces este tipo de defensa aquí aparece y después se rellena con terraplén todo el borde. Aquí ya está terminado. Ya, entonces aquí llegamos hasta acá con la materia, chiquillos, el día de hoy de gaviones. La próxima materia que vamos a empezar a ver después va a ser socavación. Así que les voy a dejar el taller ahora en la página para que lo puedan revisar. Si no tienen dudas, consultas, chiquillos, quedan liberados.
Chao chicos, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao chiquillos, cuídense. Que estén muy bien ustedes igual. Cuídense.